transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio en la Ciudad de México su programa de la verdadera historia de México. Hoy, martes 23 de febrero de 2016 y bueno, el día de ayer transmití un pequeño anuncio diciéndoles precisamente que la cita era el día de hoy, que ya iba a estar por aquí el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra más bien, ¿sí? Lo que es la historia de México, así es que ya está aquí con nosotros y pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando amablemente. Ya no puedo decir como todos los lunes porque el día de hoy fue una excepción y sí. Estamos transmitiendo un día martes, pero aquí estamos de nuevo en Urus Radio, licenciada. Sí, profesor, y le voy a pedir un favor, profesor. Ya no me deje sola aquí para transmitir. Bueno, sí, tengo que comentar y solicitar una disculpa a todos ustedes. Hace una semana hicimos una transmisión desde el estado de California, en los Estados Unidos, pero se nos cortó la transmisión. Ya después me di cuenta, platiqué yo con la licenciada y me dijo que en el minuto 30 se había hecho un corte y bueno, ya no salió pues el cierre del programa. Entonces el día de ayer igual nos encontrábamos estábamos en el estado de Arizona el día de ayer, que ahorita les vamos a platicar algo muy interesante. Y había fallas en el equipo celular, entonces decidimos no arriesgarnos a volver a quedar mal con ustedes. Entonces hablé por teléfono con la licenciada y le pedí que por favor los invitara a que nos escucharan el día de hoy para hacer la transmisión ya desde la cabina, donde sí tenemos como que todos los implementos, a lo mejor algunos muy elementales, pero tenemos los implementos necesarios para hacer la transmisión. Sí, profesor, y bueno, también yo quiero agradecer a las personitas que nos escucharon el día de ayer y que no me dejaron, más bien, sí, que no me dejaron sola, que llegaron y bueno, nos mandaron mensajitos por el chat, a María Pataca, a Luis Martínez, a Emanuel Bernal, que profesor me decía que le contara algunos cuentos de terror, imagínense. Ya me iba a poner a platicar algunas cosas, pero de educación física, profesor, lo que yo sé. Bueno, sí, tuvimos la oportunidad de escuchar la transmisión que se realizó anoche, estábamos escuchando y sí, pues vino el comentario pues de que habían solicitado algunas historias de terror. Hay muchas historias de terror muy interesantes que tienen que ver con la historia, definitivamente, no es solamente ciencia ficción, sino que tienen que ver con la historia, con las tradiciones, costumbres de México, y que con todo gusto vamos a hacer una selección de algunas historias de terror, fuera de las convencionales como La Llorona o la historia de Don Juan Manuel, que son más comunes. Pues platicaremos muy pronto de algunas historias de terror que de veras van a erizar los cabellos. Y profesor, pues también, bueno, sí, ya tenemos un programa donde usted habla de los fantasmas famosos. Así es, hicimos ese programa, lo recuerdo, y mencionamos esos fantasmas que forman parte de la tradición popular. Recuerdo las respuestas que ustedes amablemente nos dieron cuando hablamos, por ejemplo, de la Planchada, que es un personaje, bueno, que existió esta enfermera y que se aparece en los hospitales y que, bueno, comentábamos, es más, sentía ahorita escalofrío, comentábamos pues que aunque pudiera causar terror, pero realmente la Planchada se aparece, según se cuenta, para dar un último, vamos, como dijéramos, una última atención al enfermo para conducirlo
más bondadosamente hacia la muerte. Esto es, los consuela durante la muerte, no viene a espantarlos o algo así. Entonces, pues podríamos afirmar, sin poderlo decir a ciencia cierta, que la gente que llega a ver la planchada pues se lo agradece porque los lleva a bien morir. Pero bueno, es parte de las historias de terror que con todo gusto volveremos a repetir e incrementaremos para todos ustedes. Muy bien, profesor, muy bien. Y pues el día de hoy también nos hicieron llegar un video, profesor, del toque de bandera, pero pues ya de una manera se está transmitiendo, y creo que es por Televisa, de una manera así como que demasiado irrespetuosa. Es tocada con mariachi y a ritmo de cumbia, profesor. ¿Cómo ve eso? Tuve oportunidad anoche, después de que escuchamos la transmisión que usted hizo, tuve la oportunidad de ver ese video, y lo compartimos con todos ustedes, el comentario, y pues lo vamos a decir como es. A nosotros nos resulta verdaderamente indignante, ¿sí? Verdaderamente insultante para nuestra bandera nacional, para nuestros valores. El respeto que se merece un símbolo tan importante para los mexicanos es verdaderamente indignante. Yo sé que la bandera, al final de cuentas, es una tela, ¿sí? Una tela impresa, pero el símbolo, lo que conlleva, ¿sí? Lo que conlleva esa imagen, es lo que nos da identidad a los mexicanos. Qué triste, y vamos, ya no nos espanta, nos molesta, pero ya no nos espanta lo que hacen estas personas de las televisoras. Yo recuerdo, quizá algunas de las personas que nos están escuchando recuerden cuando platicamos aquí en Urus Radio de esa fiesta de Halloween que hicieron algunos de los artistas de Televisa, ¿sí? En la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón, pues, se les ocurre hacer una fiesta de Halloween, ¿sí? Y tomarse fotografías ahí en la tumba de Amado Nervo, en la tumba de Ignacio Manuel Altamirano, de Virginia Fábregas, etcétera, haciendo una fiesta de Halloween patrocinada por Televisa. Así, de ese tamaño, fue indignante. Salió la noticia y después lo ocultaron por completo. Pues eso es lo que nos parece ahora, es una burla, es una mofa, caramba. Se nota que estas gentes no tienen la más mínima identidad y que están invitando al pueblo de México a que se haga un chacoteo, verdaderamente, con los símbolos patrios. Un verdadero chacoteo. ¿Cuánto hemos peleado nosotros? Y lo hemos dicho, y yo sé que ustedes que nos escuchan también lo han comentado, de que los Estados Unidos no tienen tanto respeto por su bandera como nosotros, ya que los traen los deportistas, perdón que lo diga así, pero hasta en la ropa interior traen los colores de su bandera. Y decimos, en México se respeta la bandera. ¿Cuál respeto con todo esto? Estamos verdaderamente, insisto, en un chacoteo a nuestra identidad nacional, al ser mexicanos, ¿sí? Es una burla, es una mofa, es un insulto a nuestra bandera. Sí, de verdad que es triste y es aberrante, profesor, que hagan eso con nuestros símbolos. Y bueno, el que nos mandó el mensaje, el video, fue Ricardo García, y dice: hola, licenciada, profesor Mendoza, buen día, tarde o noche, ¿qué les parece esto? Y es el video. Pues de verdad que esperemos que, bueno, algunos por ahí dicen que deben de pagar una multa los de Televisa. De verdad que yo espero que no se difunda esto más y que la gente no lo tome como suyo, porque de verdad es, pero abominable, Bueno, yo por último quisiera comentar al respecto cuando vi ese video, y bueno, promovido por Televisa, pero lo que realmente no encuentro yo palabras para expresarlo, es la última toma que hacen. Se ve ahí quién produjo este video. Perdón, somos respetuosos de las instituciones, hablamos de historia de México, pero qué vergüenza, señores del ejército mexicano, por los valores que ustedes tienen, por la tradición que ustedes tienen. Si ustedes nos están escuchando, ¿sí? Qué vergüenza que ustedes hayan promovido este video, que ustedes hayan producido este video.
qué vergüenza para nuestra Armada mexicana, ¿sí? Solamente recordar quiénes han pertenecido a la Armada mexicana, y que la Armada y el Ejército sean los que estén difundiendo y promoviendo esto. Perdón que lo diga, yo sé, quizá ni siquiera se vayan a enterar, tenemos poca cobertura, pero si se llegan a enterar, déjenme decirles que yo soy un mexicano, orgulloso de haber nacido en México, orgulloso de mi historia, orgulloso de mi tradición, de mis costumbres. Pudiera yo estar equivocado en algunos conceptos, pero nunca le faltaría el respeto a un símbolo tan importante como nosotros. Y ustedes, señores militares, que a ustedes se les enseña, ¿sí?, se les prepara para salvaguardar los símbolos patrios, que ustedes estén promoviendo esto, es un verdadero insulto. Qué pena me dan ustedes. Ay, qué fuerte. Y pues lo comentábamos hace rato, que es algo tan solemne, que es, bueno, nosotros tenemos que respetar nuestros símbolos. Sabemos que es parte de nuestra historia, parte de nosotros mismos como mexicanos, y que nos hagan esto de verdad es un insulto para nosotros, los que de verdad amamos y queremos a nuestro país. Ojalá se haga un acto de desagravio que está contemplado dentro del reglamento de uso de bandera, que cuando se insulte la bandera se tiene que hacer una ceremonia cívica de desagravio. Ojalá quisiéramos ver esa respuesta, un desagravio por ese insulto que recibió nuestra bandera por parte de instituciones tan serias como la Marina y el Ejército, y por estos señores, que eso sí no tiene nada de serio, los señores de Televisa. Y pues bueno, profesor, ya que nos enojamos un poquito, ¿qué le parece si continuamos con el tema? Pues sí, una disculpa, ya se nos fueron bastantes minutos. Antes quisiera yo enviar un saludo, sé que nos están escuchando en este momento por allá, amigos en California, amigos en Arizona. La semana pasada fuimos invitados a dar una conferencia, el viernes pasado, fuimos a dar una conferencia a Phoenix, en Arizona. Repartimos pues la dirección de Urus Radio. Quizá nos estén escuchando las personas que estuvieron en esa conferencia. Gracias por las atenciones a todos ustedes, gracias por el apoyo, por la difusión, y bueno, gracias a la familia Martínez, que también, bueno, nos hospedaron y que fueron excelentes anfitriones, toda la familia Martínez. Muchas gracias de veras a todos ustedes, estamos inmensamente agradecidos. Y lo que yo iba a decir algo. Sí, Luisa. Profesor, nada más, bueno, comentar que, bueno, usted fue precisamente también a dar una conferencia, pero también quería comentarles algo del profesor, que también fue a jugar. Él es jugador de tenis de mesa, y afortunadamente en una categoría, no sé cuál categoría, se trajo el primer lugar. Así es que, profesor, muchas felicidades por ese primer lugar. Ya me enseñó su medalla, muy bonita, y de verdad muchas felicidades, profesor. Pues gracias, nada más así como un paréntesis, cuando me tocó jugar el partido final, me puse mi playera de México. Ah, qué bueno. Me puse mi playera de México, porque se sienten los colores, y aunque es en el ámbito deportivo, que al final pues todo termina en amistad, se hace un convivio pues con gente de otros países, pero es bonito representar a su país en un evento que sea pequeño, pero representar a nuestro país es muy bonito, y tener los colores es una emoción muy especial. Claro, y bueno, quería comentarles esto, sí, así de rápido, porque nos han seguido pidiendo temas, y el día de ayer tuvimos la oportunidad, la familia Pataca y la familia Martínez nos invitaron el día de ayer, y esto yo lo quiero compartir aquí en Urús, a uno de los refugios del gran jefe Jerónimo, que Jerónimo tiene que ver en la historia de México. Sí, estuvimos en una reservación indígena de indios Hopis y Navajos, y que hay una bueno, es una parte muy olvidada de la historia de México, lo que fueron las guerras apaches en el norte del país, ¿sí? Y que, bueno, vamos a preparar un programa donde hablaremos precisamente de estas guerras, donde intervino mucho lo que fue el territorio de Sonora,
bueno, en ese tiempo territorio, ahora estado, Chihuahua, etcétera, y hubo muchos enfrentamientos. De hecho se le considera así como la guerra Apache, y tuvimos la oportunidad de estar pues en la zona donde se escondía el indio o el gran jefe Jerónimo, y algo que me llamó la atención, que nos comentaba la familia Martínez ayer, que me llamó la atención, yo lo quiero compartir igual aquí en Urús. Ya ven que la palabra indio es una palabra peyorativa y que viene de un error de los españoles, de haber pensado al inicio, cuando llegan a estas tierras, que esto era la lejana India, y de ahí viene el término indio, ¿sí? Y se le tuvo que cambiar el nombre a los indios por hindúes. Pero me estaban comentando, y me pareció muy interesante, que los indios norteamericanos, ellos sí piden que se les diga indios, porque se les empezó a decir nativos de Norteamérica. Y ellos dicen, es que todo el que nace aquí es un nativo, porque aquí nació, ¿sí? Nosotros somos indios y queremos que así nos mencionen. Entonces estuvimos en una reservación india, compartiendo pues y aprendiendo muchas cosas, y pronto haremos el programa sobre la guerra Apache en el norte de México. Estamos hablando del siglo XIX, tocaremos ese tema que es muy interesante. Ok, profesor, perdón, pero es que me quedé con la cuestión del video y estaba viendo ya al final del video, perdón que me regrese, pero sí dice, unidos somos la gran fuerza de México, y dice Ejército y Fuerza Aéreas Mexicanas. Entonces yo cometí el error, involucré a la Armada. No, es el Ejército y la Fuerza Aérea, no la Armada. Ok, y sí, aquí están sus logos. Sí, pues bueno, no sé si, ojalá y no hayan sido ellos y no sé, lo hayan puesto otras personas, no sé, no quiero pensar que sí hayan sido ellos. Vaya una disculpa para nuestra Armada Mexicana, que no está involucrada en esto, por lo que estamos viendo, pero sí el Ejército y la Fuerza Aérea. Licenciada, ya para entrar directamente en el tema, seguimos hablando de las mentiras en la historia de México, y estábamos hablando de la época de la independencia. Igual que estuvimos haciendo estas visitas fuera del país, hubo debates muy interesantes, donde nos decían, tenían sustento los argumentos, donde decían que los Estados Unidos eran los más interesados en que México se independizara para poder absorbernos, y que de ahí, vino el que perdiéramos poco más de la mitad de nuestro territorio, y que era por cuestión de los norteamericanos y en especial de la masonería. Bien, la semana pasada que les digo se cortó el programa, cerrábamos con eso, que el siguiente programa, el siguiente capítulo, íbamos a hablar de la influencia de la masonería en la independencia de México, ¿sí? Y mencionábamos que, nos han comentado personas que están dentro de las logias masónicas en México, que el mismo Miguel Hidalgo pertenecía a la masonería, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, Fray Servando Teresa de Mier, Francisco Javier Mina, en fin, Hermenegildo Galeana, todos ellos pertenecieron a las órdenes masónicas. Entonces nos decían, es que los norteamericanos son los que por medio de la masonería, ¿sí?, fomentaron la independencia, y porque se querían quedar con nuestro territorio. Bueno, nos tuvimos que ir a la historia, ya habíamos hecho afortunadamente un poquito la investigación, y lo que les decíamos, y esto es histórico, el primer dato masónico, ¿sí?, o que se habla de la masonería en México, es del año de 1791, esto es finales del siglo XVIII. ¿Y qué documento es este? Es un acta de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición condena a algunos ciudadanos franceses y a algunos ciudadanos españoles, los condena por tener prácticas masónicas. Es el año de 1791. Por fuerza no tenían nada que ver los norteamericanos. Sabemos que Poinsett, ¿sí?, que fue embajador en México a partir de 1824, es el que trae uno de los ritos
es conocido como Rito de York, lo trae a México, y a México como nación, en 1825. Entonces estamos hablando de que 34 años antes los españoles, ¿sí?, habían fundado las primeras logias masónicas aquí en México. Es más, el virrey O'Donoghue, que es el que reconoce la independencia de México, era masón. Entonces, ¿qué tiene que ver la masonería en nuestra independencia? A ver, esto es un poquito más complicado. Yo sí les pido poner mucha atención, porque es más, hasta yo me confundo un poquito con este tema. Es un poquito más complejo que hablar de que estaban confabulados los norteamericanos, y se habla de los Illuminati, y se habla de tantas cosas, ¿no? Es un poquito complejo, pero vamos a entender esto. Según lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos leyendo, la masonería como se conoce actualmente surge en Inglaterra en 1717. No hay que olvidar que antes, o sea, hay un antecedente. Sí, yo sé que estamos hablando de historia de México, pero México no somos una isla perdida en el último confín del mundo. O sea, tenemos influencia, o lo que sucede en otros países nos afecta también a nosotros, ¿sí? Como fue la invasión de Napoleón a España, que bueno, vino a detonar en nuestra lucha de independencia. Pues bien, un señor, sí, llamado Enrique VIII, solamente porque la iglesia, él era el rey de Inglaterra, solamente porque la iglesia no le concedió el divorcio, el señor abomina la iglesia católica, rompe con el Vaticano, rompe con Roma, todavía no era el Vaticano, era Roma, rompe con Roma y funda su propia iglesia, la iglesia anglicana. Y los ingleses, ahora sí, perdón la expresión coloquial, pero se van por la libre. Ellos cambian totalmente y se despegan de la iglesia católica. Entonces la iglesia los convierte como en paganos, los convierte como en herejes, ¿sí? Y en ese tiempo Inglaterra ya es una potencia. Inglaterra tiene 13 colonias fundadas en tierras de América. Y la otra potencia es España. La otra potencia es España, la otra potencia de Europa, pero es entendible. Hemos comentado aquí la riqueza tan enorme que se estaban llevando los españoles, del virreinato de la Nueva España, de la Capitanía General de Guatemala, del virreinato del Perú, de Mar de la Plata, etcétera, etcétera. Enormes cantidades de riqueza. América estaba alimentando al mundo. Les pongo un ejemplo sencillo, ¿sí? Para finales del siglo XVIII, la mitad de la azúcar que se consumía en el mundo salía de Haití. Haití es una pequeña isla, y de hecho Haití está dividida en dos. Una parte es República Dominicana y la otra es Haití, la parte más pequeña. Pues la mitad del azúcar del mundo salía de Haití. Así de grande era la producción que se tenía en estas tierras y la riqueza tan grande que se tenía. Y todo esto, bueno, franceses, holandeses, ingleses, españoles, portugueses, se estaban beneficiando de todo esto. Ellos eran los que se beneficiaban. Pues bien, este señor, Enrique VIII, cambia la iglesia, se convierte en la iglesia anglicana, y a partir de ahí, ellos toman otro camino en la historia, toman absolutamente otro camino. Posteriormente vendría la reina Isabel, vendría María Estuardo, etcétera, etcétera, hay toda una historia ahí. Hasta que llegan las logias masónicas. Y las ideas masónicas son las que se exportan. No hay que olvidar que Inglaterra y Francia solamente los separa un pedazo de agua, pues, el Canal de la Mancha. Y las ideas de liberales llegan a Francia. Muchos dicen que no son influenciados los grandes pensadores ingleses como Voltaire, Rousseau, etcétera, no fueron influenciados por Inglaterra, pero sabemos que sí, hay una influencia del liberalismo manejado por los ingleses, sí, y que penetra dentro de los pensadores franceses. Eso es indudable. A ver, pero uno dice, a ver, ¿qué tiene que ver México? Bueno, pues que todos los escritos de Voltaire, de Rousseau, fueron prohibidos inmediatamente por la Iglesia. La Iglesia católica prohíbe esos escritos, so pena de excomunión al que lea a los enciclopedistas franceses. ¿Y quién creen ustedes que leía
a los enciclopedistas franceses en México, so pena de excomunión, dijeron, aquel que lo encontremos con un libro satánico de Voltaire, ¿sí?, quede excomulgado de la iglesia. Pues un gran lector de los enciclopedistas franceses era Miguel Hidalgo y Costilla. Sí, siendo sacerdote y leía a los enciclopedistas y tenía ese tipo de ideas liberales, pues. Entonces hay una influencia, claro que existe esa influencia. Pero bueno, luego viene otro hecho importante. 1772, la independencia de las colonias norteamericanas. Se da la independencia de estas colonias, pero es curioso, si uno repasa un poquito la historia de la independencia norteamericana, no la hicieron solamente los colonos. Los colonos los hubieran destrozado los ingleses, los casacas rojas, los hubieran destrozado. De hecho, iban perdiendo la guerra, ¿sí?, pero ellos reciben el apoyo de Francia. Entonces, había una guerra entre Francia e Inglaterra que se estaba desarrollando en América. Entonces, Francia apoya, España apoya. ¿Por qué? Porque el gran rival de Inglaterra es España. Entonces, España también apoya a los colonos. Y por eso mismo, cuando los colonos comienzan a expandir su territorio, España les vende territorio. Y la Florida, la península de la Florida, se las vende. Y le vende las Luisianas. Un gran puerto español era Nueva Orleans, que es la desembocadura del Mississippi. Pertenecía al virreinato de la Nueva España. Y también se los da, ¿para qué? Para rivalizar. Era un pleito entre españoles y franceses contra ingleses. Ese era el pleito que tenían. Entonces, las personas con las que estuvimos platicando, igual nos decían, ese pleito continúa. Y ahora son los ingleses, por medio de los norteamericanos, los que quieren sacar a los españoles para que los españoles no se lleven las riquezas que hay aquí en América y poder derrotar a España. Entonces están diciendo que nuestra guerra de independencia simplemente es un pleito que estaba en Europa y que vino a desarrollarse en estas tierras. Y de ahí nos empiezan a hablar de que hay una confabulación mundial de los masones que se quieren apoderar del mundo y que forman estos Illuminati, y se nota que leyeron el Código Da Vinci de Dan Brown, etcétera, y empiezan a ver símbolos por todos lados, ¿sí? Empiezan a ver símbolos por todos lados, y es lo que dicen, esto para que los norteamericanos se queden con el territorio mexicano. Por lo tanto, no vamos a apoyar, y son odiosos los masones, pero no hay que olvidar esto. Por favor, vamos a tener mucho cuidado. Nosotros no vamos a decir si sí o si no aplaudimos o no aplaudimos a los masones. No por esto, porque los hechos consumados ya, que ejecutaron los masones en México, ya no involucran tanto su orden, ¿sí?, sino involucran más el aspecto social de la guerra de independencia. Javier Mina, que por ejemplo era masón, ya no tiene que ver tanto la masonería, sino el deseo de luchar contra Napoleón en estas tierras. Y así podemos manejarlo. Creo yo que el decir que era una confabulación masónica, creo que estamos como yéndonos a un extremo. Ahora, yo no puedo hablar totalmente de masonería, porque desconozco muchísimas cosas al respecto. Es más lo que no se sabe que lo que se sabe de la masonería. Lo que sí podemos afirmar, es que en 1806 Miguel Hidalgo es iniciado en la masonería, Ignacio Allende es iniciado en la masonería, aunque no existe así como que la prueba total, pero sí se sabe, pues, por comentarios, por escritos de la época, que pertenecían a la masonería. Se habla de José María Morelos, de quien sí está totalmente confirmado es de Vicente Guerrero, de Agustín de Iturbide, ¿sí?, de varios, Guadalupe Victoria, de varios de ellos, todos pertenecieron a las logias masónicas. Pero ¿qué pasa? Hay un rito, el rito escocés, que es el que se lleva aquí en estas tierras, que trajeron los españoles, no los norteamericanos, lo trajeron los españoles aquí, y que ustedes saben, si han escuchado Urus Radio, saben que no nos simpatiza mucho en la historia de los Estados Unidos. No los tratamos muy bien a los norteamericanos, pero también no vamos a decir mentiras, no vamos a falsear la historia. Realmente esa parte, hasta donde
hemos encontrado información, leyendo, buscando, etcétera. No, la masonería no la trajeron los norteamericanos aquí. Sí, eso es un hecho real. Vamos. Tenemos el rito escocés y en 1825 con Poinsett llega el rito de York, o 1824. Y un año después surge el rito nacional mexicano, que es una respuesta al pleito que había entre estos dos ritos, entre los escoceses, que eran conservadores, y los yorquinos, que eran liberales. El pleito que traen entre ellos, surge una tercera corriente, que es el nacional mexicano. Curiosamente, del rito nacional mexicano vendría o nacería, ¿sí?, dentro de la masonería, el más ilustre masón que ha habido en México, que fue Benito Juárez. Benito Juárez viene del rito nacional mexicano, ¿sí? Y es cierto, pero desconocemos de qué manera, la verdad lo desconocemos. Es cierto que dentro de las logias masónicas se estaba desarrollando el país, se estaba fundando una república, estábamos en pleno, ¿cómo podríamos decir?, en pleno parto de nuestra nación. Y ahí se desarrollaron muchas cosas y hubo revueltas y levantamientos y cuartelazos, etcétera, que se planeaban dentro de las logias masónicas. Pero ahora, esto no es exclusivo de México. Yo creo que junto con Juárez, el gran masón, bueno, es que hay muchos grandes masones en la historia de toda Latinoamérica. Simón Bolívar, por favor, Simón Bolívar. Yo no he estado ahí en Caracas, no he estado, pero he visto fotografías y tengo amigos que han estado en la tumba de Simón Bolívar, y está lleno de simbolismo masónicos. Todo el mundo sabe que era masón. José de San Martín, O'Higgins, Morazán. Tuve la oportunidad, ahí sí, yo tuve la oportunidad de estar en El Salvador, en la tumba de Morazán, ahí en San Salvador, estuvimos ahí presentes, y está todo lleno de símbolos masónicos. Son masones destacados. Y poco tiempo después, el gran José Martí. Es más, la gran logia de Cuba se llama José Martí. Pero fíjense de qué tamaño de personalidad estamos hablando. De qué tamaño de personalidad. Y por ahí un amigo masón nos platicaba algo y wow, sí me llamó mucho la atención el comentario, que decía que los colores masónicos, ¿sí?, son los colores blanco, rojo y azul. Y que todas las banderas de los países que tienen blanco, rojo y azul son países fundados por masones o independizados por masones. Le digo, a ver, espérame. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, Panamá, sí. Puerto Rico, sí. Cuba, sí. Estados Unidos, sí. Inglaterra, Australia, Francia, Panamá, Chile. Empezamos a repasar las banderas y son infinidad de banderas que tienen estos tres colores. Entonces, dice, son países fundados por masones o independizados por masones. Y es como una especie de clave entre ellos. Y de pronto me quedo, a ver, me regreso a México, y mañana es el Día de la Bandera. ¿Sí? Así es. Es el Día de la Bandera y de pronto digo, a ver cómo está esto. Nuestra primera bandera, la bandera del Ejército Trigarante, no es blanca, roja y azul, sino es blanca, verde y roja. O sea, ya está en otro orden, el verde, blanco y rojo, están en otro orden, ¿sí? No tienen los colores masónicos. Entonces, no faltó quien nos dijera, es que originalmente iba a ser azul. Sí, pero no lo podemos demostrar. Lo cierto es que la bandera del Ejército Trigarante no tenía esos colores. Entonces, volvemos a entrar en esa duda, ¿intervinieron o no intervinieron en la independencia? Yo creo, esta es una opinión personal, les pido por favor que lo entiendan así, siempre hablamos de cosas que podemos sustentar, pero siempre aclaramos cuando es una opinión totalmente personal. Yo creo que hubo muchos masones que intervienen en la independencia de México, pero no la masonería, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando hablamos de la religión. Una cosa es la religión, lo cual respetamos nosotros profundamente las ideas religiosas, cualquiera que sea, ¿sí?, de cualquier persona. Respetamos sus ideas religiosas. Una cosa es la religión, otra cosa es la iglesia. Y la iglesia está formada por hombres. Pues es aquí lo mismo. El que hayan intervenido masones dentro de la independencia no significa que la masonería como tal haya intervenido.
¿sí? O por lo menos no tenemos una prueba palpable de ello. Y mucho menos, ahí sí tenemos una prueba, de que los norteamericanos hayan traído la masonería para poder controlar nuestro país. Sí, está, creo yo, un poco lejos de la verdad, puesto que, como ya comentamos, las primeras logias masónicas en México las traen directamente los españoles. Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis. Hablando de la masonería, me voy a salir un poquito de la época. La masonería, por lo que hemos visto, hemos leído, nos han platicado algunos amigos, bueno, está llena de muchos símbolos, está llena, o sea, tiene como imágenes que representan muchas cosas. Y me platicaban que ellos utilizan espadas dentro de sus símbolos, utilizan espadas, y que hay una espada que está en Tlaxcala, la cual a mí particularmente me gustaría mucho conocer, y dicen que una logia masónica la tiene, que es la espada de Guadalupe Victoria. Esa famosa espada de Guadalupe Victoria que bueno, tiene toda una historia alrededor, y que ahora pertenece a una logia masónica y que la conservan como un tesoro verdaderamente. Y yo lo que sí he visto es el atuendo que utilizan los masones, el atuendo de Benito Juárez. Ese está expuesto ahí en Palacio Nacional, en el museo que está en la parte de atrás. Ahí están los objetos de don Benito Juárez, y ahí están, pues, los objetos masónicos, no sé exactamente cómo se llaman, es como un mandil, algo así. Ahí los tienen los originales de Benito Juárez. Lo que sí podemos decir es que a partir de la independencia, a partir de la fundación de la República, estamos hablando independencia en 1821 y 1824, ya la República, porque acuérdense que tuvimos un imperio ahí, por parte de Iturbide. Sí, la masonería va a estar presente. Y si uno tiene la curiosidad, yo los invito, ustedes que nos están escuchando, que han venido a la Ciudad de México, recuerden Palacio Nacional. Tenemos en la calle de Donceles lo que fue la antigua Cámara de Diputados, pero todavía más antigua, la Cámara más antigua, está en Palacio Nacional. Ustedes pueden entrar, cualquiera de ustedes puede entrar por la puerta central, ahí donde está la campana y el balcón presidencial, y está cuidado por los militares, por soldados. Ustedes entran nada más con una identificación. Entren de vuelta a la izquierda, suban la escalinata, pueden ver los murales de Rivera, etcétera, y sigan hasta el fondo del Palacio Nacional, y ahí está la antigua Cámara de Diputados. Ahí sesionaban los diputados en la época juarista. Y si uno entra, empieza uno a ver, a contemplar, que por cierto está muy bonita la Cámara de Diputados, empieza uno a contemplar ese recinto lleno de símbolos masónicos. Entonces sí formaba parte directamente del diario, pues, del diario Acontecer de México, la parte masónica, sí existía como tal. Vamos a tener Valentín Gómez Farías, Manuel Gómez Pedraza, Santana, Ignacio Comonfort, ¿sí? Ignacio Comonfort, que me llama la atención, pero que me desvío un poquitito, pero es que hay cosas que tenemos que mencionar. Sí. Ignacio Comonfort, que como presidente tiene varias anécdotas. Comonfort es el único presidente que se ha dado un golpe de Estado. Se salió de Palacio Nacional para irse en su contra, así de plano. Se dio un golpe de Estado, Lerdo. ¿Pero por qué fue este golpe de Estado? Porque Lerdo, porque Comonfort, ¿sí? Había jurado la Constitución del 57. Juró la Constitución, una Constitución liberal que acababa con los fueros de la Iglesia. ¿Y qué creen ustedes? Que se enoja, ¿sí?, la mujer que vivía con él en su casa. O más bien, la mujer que tenía una casa en la cual vivía Comonfort. Y a lo mejor ustedes están pensando, y pusieron el gesto de la licenciada así de, pues, su esposa. No, Comonfort era soltero, era su mamá. ¿Sí? Él vivía en la casa de su mamá, no vivía en Palacio.
vivía en la casa de su mamá. Y la señora era muy católica. Entonces, cuando se enteró por los díceres y los chismes de los vecinos de que su hijo, ahí ya no era el presidente Comonfort, su hijo había jurado la Constitución satánica del 57, que la iglesia ya había dicho que quedaban excomulgados todos aquellos que juraran esa obra del diablo, ¿sí? Y la mamá se le va encima. Óyeme tú, ¿qué te crees? ¿Cómo que tú juraste eso? Que tú no estás con nuestra Santa Madre Iglesia, tú no quieres creer en nuestros santos, San Pablo, San Pedro, no sé, etcétera. La señora era sumamente devota, era de estarle dando donativos a la iglesia, etcétera, y le pone tremenda regañada a Ignacio Comonfort siendo presidente del país. Entonces, él decide abjurar la Constitución del 57. Decide echarse para atrás, pero sabe que toda la gente que está en el gobierno llegó apoyando la Constitución del 57. Entonces él se da cuenta que en el momento que abjure, todos se le van a echar encima. Entonces, antes de que eso pase, ¿sí?, se da un golpe de Estado para poder sacar a toda esa gente y meter a los conservadores al gobierno. Es increíble cómo una mamá tuvo que ver con la caída de un presidente en el país. Sí, pero más sorprendente cuando sabemos, y si rascamos más la historia de don Ignacio Comonfort, era masón. Era masón. Y esto la mamá odiaba, ¿sí?, que su hijo fuera un masón. Porque la iglesia, en su momento, hay unas bulas papales en contra de la masonería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, nos adelantamos un poquito en la historia porque me pareció muy interesante la historia de don Ignacio Comonfort. Ah, caray, licenciada, ya nos quedan 3 minutos, nos fuimos. Pero bueno, seguiremos con este tema y ya entraremos la próxima semana a otras mentiras más que hay ya en la parte de la República. Guadalupe Victoria, que fue nuestro primer presidente, que no se llamaba Guadalupe Victoria, y que él sí terminó sus 4 años, en ese tiempo eran cuatrienios, no sexenios, sino cuatrienios, y él fue el único, el primero, y sí los terminó sus 4 años, pero a partir de ahí el segundo presidente, Vicente Guerrero, empezaron los cuartelazos y tuvimos no sé cuántos presidentes en unos cuantos años. De todo eso vamos a platicar, de esa guerra entre conservadores y liberales, que está respaldada de alguna manera entre las logias masónicas, ¿sí? Vamos a estar platicando la próxima semana, ahora sí en lunes, licenciada. Sí. ¿Qué les parece a todos ustedes? De hecho, usted, bueno, antes del programa me estuvo comentando algunas cosas que precisamente sucedieron en esa época y apoyo precisamente de masones extranjeros en la cuestión de la independencia, ¿no? Pero bueno, eso será para la próxima semana. Así es, así es. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Profesor, nada más una cosa, algo, bueno, ayer yo comenté sobre que igual queríamos pedirle, o bueno, yo quiero pedirle que hable sobre las bebidas mexicanas. Sería muy interesante también hablar sobre eso, ¿no? Sí, muy, muy interesante, pero por favor, yo le pido, licenciada, aquí delante de todas las personas que nos están escuchando, que no me asocie con bebidas. Van a decir, ¿y por qué le pide a él? O sea, no me asocien con bebidas. No, para nada, profesor. No, lo digo jugando. No, con todo gusto. Es que México ha aportado mucho a la gastronomía, ha aportado mucho en muchas cosas, y las bebidas es muy interesante. Sumamente interesante estar hablando del sotol. Tuvimos la oportunidad, lo comento así rápidamente, en fin, que nos podemos alargar un poquito. Tuvimos la oportunidad, estuvimos en Chihuahua hace poco más de un año, y yo particularmente quería probar el sotol. No soy alguien que consuma mucho alcohol o que, tenga exceso en el consumo de alcohol. No, me gusta probar la copita, me gusta el tequilita, una copita nada más. Y yo quería probar el sotol, esta bebida que está tan asociada con la Revolución Mexicana, ¿sí? Y que es la manera de quitarse el frío, que tenían esa manera de quitarse el frío, la gente que andaba en pleno desierto, en Chihuahua, Sonora, etcétera, era con un trago de sotol, y es una bebida totalmente mexicana, ¿sí? Lo que es el tejuino,
tan tradicional en la zona de Jalisco, ¿sí? El tejuino, el tejate, tan tradicional en la zona de Oaxaca, que son bebidas, algunas fermentadas, otras no. ¿Y qué podemos decir del mezcal? ¿Qué podemos decir del pulque? ¿Qué podemos decir de tantas y tantas bebidas en México? ¿Sí? Entonces, claro que sí, vamos a preparar un programa. Nos recordaron hace poquito que no hemos hablado sobre el agrarismo. Ya estamos a punto de sacar el programa del agrarismo, ¿sí? Pero sí, con todo gusto, licenciada, queridos amigos, platicaremos de las bebidas e invitamos que nos manden mensajes y que nos digan, oigan, acá hay una bebida así asado. Está el chilatole, por ejemplo, ¿no? En la región de Puebla. No, es que podemos hablar de infinidad de bebidas. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Y también le voy a enseñar algunas fotografías, profesor, que subieron en un grupo de Facebook que se llama México a través de su historia. Y de verdad que hay muchas fotografías históricas, pero fascinantes, formidables. Y pues las vamos a compartir también con nuestros seguidores. Y pues sería todo porque ya, mire, si ya se nos fue el tiempo. Pues muchas gracias, profesor. Pues fue un placer estar aquí de nuevo con ustedes y pues por aquí estaremos el próximo lunes. Pues muchas gracias también a ustedes y nos escuchamos el próximo lunes y disculpen luego los errores técnicos y bueno, errorcitos también que tenemos algunas veces. Muchas gracias, cuídense y hasta entonces.